Muy buena familia, estamos aquí en un nuevo vídeo. Esta vez nos encontramos aquí en un cortijo de un marquesado, por lo que he estado pudiendo ver. Y este sería lo que es el cortijo que vamos a ver ahora a primera hora, ¿vale? Luego subiremos por arriba, que hay más cosillas, aunque están derruidas y demás porque pasa con el coche y lo he visto así por fuera. Y he visto la estancia del marqués, pero no he podido entrar, vamos, no lo he visto si tiene acceso. Yo creo que sí, que podremos entrar, aunque esté casi todo derruido, ¿vale? Pues nada, pues dentro vídeo. Bueno, pues ya estamos por aquí. Como he dicho, esto era un cortijo de un marqués, en el cual había muchísimas estancias, porque la finca tiene que ser grandísima en territorio, porque hay varios cortijos diseminados por todo lo que es la finca esta. Esto sería lo que es el patio del cortijo, pero como veréis por aquí, las puertas aquellas no podemos entrar. Ahora a ver si podemos dar un rodeo o algo para poder pasar por allí. Pues me resulta curioso este pasillito que he encontrado por aquí, que la verdad no sé muy bien dónde da. Buah, mira qué techo. Ya no hay teja, pero mira la madera como aguanta. Y esto, buah, mira la chimenea. No sé yo exactamente. Esto parece que son habitaciones. Y imagino que sí, que serán habitaciones de lo que eran los trabajadores que vivirían aquí mismo en el cortijo. Porque esa chimenea tiene pinta de haber sido como una cocina comunitaria, porque antiguamente compartían cocina y baño y solamente tenían lo que era su habitación para cada familia. Y por lo que estoy viendo, esto me da la sensación que es exactamente lo mismo. Son habitaciones. Esto, mira cómo está el suelo. ¿Veis? Esta habitación se ve que es algo más grande. Pero son habitaciones las cuales serían para los trabajadores de aquí del cortijo, que vivirían aquí mismo. La gran mayoría. ¿Veis? Estas habitaciones también son bastante grandes. Mira, aquí han tirado la puerta que está abajo. Ahí tenía como una especie de armarito o una despensa o algo. Vale, esto imagino que sería la nave donde guardarían los aperos y demás. Ahora iremos por ahí, vamos a pasar por aquí, por esta habitación primero, que al pasar he visto otra chimenea. Esto sería una especie de salón o algo. Mira qué chimenea. Uno conserva lo que es su chimenea, y está súper intacta la chimenea, y de madera, y no ardía, ¿eh? Estarían bien hechas con el tiro del humo para que no se quemara. Y esto se ve engancha la pared abajo, y esto sería un cuarto de baño, por lo que se ve por la regola de las tuberías y demás. Se ve que sería un cuarto de baño. Y aquí, ¿veis? Sí, esto serían, ¿veis? Los servicios de los trabajadores. Esto es lo que hemos visto desde la puerta aquella, que vamos a salir por allí. Pero veis como
Hay una taza de bate. Estos serían lo que serían los cuartos de baño de la nave de los trabajadores. Y esto creo que es un pozo que ya está, lo han cerrado con una losa de hormigón. Se nota el corte, no sé si lo apreciáis, la piedra que han puesto para cerrar. No, disculparme, no es un pozo, es una piedra de molino. Mirad qué salvajada de piedra de molino. Lo he visto por el raíl que aún queda aquí, ¿te acabas de dar cuenta? Y por el eje central, donde iría otra piedra en lo alto para moler el grano, el trigo y demás. Vamos, me acabo de quedar, es la piedra de molino más grande que he visto en mi vida. ¿Veis? Aún conserva algo de los raíles por donde iba la otra piedra girando. Y esto sería otra nave, en la cual ya no queda absolutamente nada. Allá al fondo se ve que hay un pedazo de tubo de uralita que serviría para algún tipo de chimenea y algo. Y vigas de hormigón. Pues nada, familia, vamos a pasar a la parte de arriba, como he dicho, y continuamos. Bueno, pues estamos en otra parte de esta hacienda o cortijo, que esto es grandísimo. Esto es otra de las estancias que veis aquí, que está bastante separada. Como veis, está también casi todo echado abajo, pero creo que podamos entrar por aquí, por el lateral. Mira, aquí estaba lo que era la piscina. Esto sería como una casa adicional que hubiera por aquí. Pues como habéis visto anteriormente, hay como varios cortijos echados abajo y varias casas. Mirad la fachada. Yo creo que en su día estuvo que sea guapísimo. Esto estará casi todo, imagino, echado abajo, porque lo tenían todo tapiado y aquí pues han roto ya para poder entrar. Pero mirad, esto sería la entrada y esto sería uno de los salones. Mirad la chimenea, que está casi toda hecha abajo. Voy a poner el foco. Pero mirad los ladrillos reflectarios que tiene la chimenea. ¿Veis? Este sería otro salón, me imagino. Pero es que está casi todo tapiado. Y arriba, pues no creo que podamos subir porque están las escaleras rotas. Voy a subir un momentito y vamos a ver lo que hay desde ahí arriba. Pero vamos a ver primero aquí que esto sería la cocina. Exacto. ¿Veis? Aquí estaría, aquí sería lo que era la campana. Y aquí la encimera y los fregaderos y demás. Vamos a subir arriba. Miradlo, esto lo han metido fuego y demás, como siempre. Vamos a intentar subir por aquí, pero las escaleras, como veis, están todas hechas abajo. Desde aquí se aprecia que aquello sería o un baño o otra cocina, pero es imposible subir. Tenemos las escaleras aquí todas y demás. Bueno, pues vamos a salir de aquí y vamos a ir a otra parte que hay un poquito más abajo y
Y la he visto pasando con el coche, pero no... Está casi todo derruido, pero a lo menos para que veáis lo grande que ha hecho. De hecho hay que ir con el coche de un sitio para otro porque está separado. Casi unos 200, 300 metros, más o menos de un sitio a otro. Vale, pues nos vemos en el otro lado. Bueno, pues ya estamos por este lado, que os comenté antes. Y mirad cómo está todo esto. Está casi todo echado abajo. Pero en este pequeño corte que hemos hecho nos hemos encontrado con alguien que tiene una finca por aquí al lado y nos ha estado explicando más o menos lo que era este sitio. Y lo que hemos visto antes, esa casa, era del marqués, esto de un marquesado. Y aquí, en esto que estamos viendo ahora mismo, estaba la escuela y una segunda residencia. Vale, vamos a entrar un poquito por ahí para ver las ruinas que hay, porque no hay mucho más. Y esto era una herrería y una carpintería. Fijaros las dimensiones que tenía este sitio. Para tener hasta taller de herrería y de carpintería. Veis, allá al fondo es la casa que hemos estado, que era la casa del marqués, según me ha comentado este hombre. Y nada, por aquí, como he dicho, está casi todo derruido. Y aquí era una estancia y también había escuela. Que ya digo que es súper curioso que aquí hubiera una escuela. Pero por aquí, como veréis, no podemos entrar casi seguro. Porque está casi todo echado abajo. Pero al menos vamos a acercarnos. A ver si podemos entrar. Por lo menos a ver que esto se ve que sería una cocina. Y es lo único que se ve que está más o menos entero. Buah, mirad lo que era la campana de la cocina. Sudada con alambre y el marco era de madera. Y en lo alto le ponían las cayolas. Pero mirad qué pasada de cocina. Y por aquí esto sería alguna habitación, un salón o algo. Pero como os digo, mirad cómo está todo ya. Tenemos la puerta que subía, imagino, a las plantas de arriba. Pero está todo echado abajo. Ahí tenemos aquí una especie de despensita y demás. Pero la puerta, mira, la puerta aún se conserva. Raro que hayan dejado la puerta, que son cosas que se suelen llevar normalmente. Vamos a meternos por acá al lado, a ver si encontramos una pista más, algo de la escuela que nos ha dicho este hombre. Que me gustaría, la verdad. Está casi todo. Le han metido fuego a la mayoría de las cosas y demás. Pero me gustaría encontrar algún rastro de la escuela. Y esto aquí, por lo visto, tenían su propia red de agua. Esto sería de... Oh, mira. Los de este de esparto para moler la aceituna. Y esto está casi todo echado abajo. Pero mira, eso es la pared de pizarra. Tiene como una especie de capa de pizarra. Pero nada, está todo echado abajo. Bueno, pues vamos a ir a aquella estancia que hay allí. A ver si vemos algo más. Y a ver si nos encontramos algo curioso por ahí. Bueno, pues ya estamos en esta parte que
que os he dicho de abajo. Esto ya sí que es verdad que no sé lo que era, porque ya os digo, no sé, yo no he entrado como siempre a ver lo que nos encontramos por aquí. Vamos a ir a esta sala de la derecha primero. Pero mira, la chimenea. Este parece que está algo más entero. Algunas habitaciones, como veis. Pero ya digo, es que esto es inmenso. Lo grande que sería la finca esta, como para que este marqués mantuviese todo esto. Mira, esta otra habitación. Mira los techos. Originales de madera. Para el tiempo que tiene que tener esto, no tiene tan mal los techos. La madera, cuando es madera buena, resiste. Mira, ahí se ve que hay restos de ventanas, alguna puerta. Esta sería las ventanas originales. Esto lo han tapiado. Y vamos a asomarnos aquí al patio, porque esto ya, como está, es difícil de saber lo que era esto realmente. Pero mirad qué pedazo de patio. Y allá al fondo, el bidón ese que se ve allí, el depósito, eso me ha comentado este hombre que hemos estado hablando, que era el depósito de agua que abastecía todo el marquesado este. Que para aquel entonces había agua en todos los sitios con puntos de grifo y demás. Así que ya os digo, no sé exactamente lo que sería ya esta parte, pues es difícil de deducir, pero mirad la puerta original de aquel entonces. Se ha quedado de pie. Es curioso que esté todo de ruido y la puerta ahí en pie. Por lo que se ve, allí hay otra habitación, vamos a entrar allí y lo vamos a ir dejando por aquí, porque no hay mucho más. Vamos a ver qué es lo que hay en este lado. Aquí. Vale, esto es una especie de nave o para los aperos o algo. Y vamos a ver esta habitación, que es lo que... Vale, esta habitación también está vacía. Pero como os digo, mirad los techos. Bueno, gente, pues lo vamos a dejar por aquí. Como os digo siempre, si os gusta, darle un like, suscribiros, que no se tarda nada y no cuesta nada. Y así ayudáis a que sigamos subiendo contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.